Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente desde hoy lunes, un nuevo live acompañados del doctor Mesa desde las redes de TikTok, Instagram, todo desde Neuromesa. ¿Cómo se encuentra, doctor, Muy el día bien, de hoy? muchísimas gracias. Inicio de semana, gracias a Dios, iniciando con Sí, todo. con todo, con todo. Vamos a hablar acerca de temas neurológicos. Primero que todo, una disculpa, el lunes pasado no me acordaba que era festivo. Sí, claro. Entonces yo podía querer darlo, pero tuve dos procedimientos que me impidieron estar con ustedes, pero aquí estamos con mucho gusto nuevamente. Qué bueno, y como lo estábamos platicando antes de iniciar el live, gracias a Dios que pues ha habido mucho trabajo, Sí. mucho por qué aprender y sobre todo ha ido a varios congresos, tengo entendido también. Sí, acabamos de ir a un congreso de Alzheimer, Ok, fuimos al Congreso Mexicano de Neurología, que fue muy grato ver a todos los maestros, claro. amigos, después de 2 años de pandemia. Pero la pandemia no se acaba. No, Sí, es algo que exactamente. tenemos que tener en mente que todavía no acaba. Hay países que están todavía en emergencia, una sexta, séptima ola. México todavía no tenemos otra ola, esperamos que ya no haya, pero la epidemiología es muy distinta, ¿verdad? Y justamente como usted lo acaba de mencionar, la pandemia desafortunadamente es un tema que aún está presente Sí. en diversos aspectos. Y Ujú. pues el live de hoy, como usted lo mencionó al inicio, vamos a hablar post-pandemia, específicamente pues del área neurológica 100%. El tema de hoy a tratar a nuestros usuarios va a ser el trastorno neurológico post-COVID. Ujú. ¿De acuerdo, doctor? Entonces, pues me gustaría iniciar cuáles serían las secuelas neurológicas que nos deja el COVID, cuál es lo que nos afectó, en este caso, posterior a tener el virus, en este caso. Sí, antes de llegar estaba leyendo algunas preguntas que me estaban haciendo ahí en redes sociales de que si ya estábamos seguros sin usar el cubrebocas como tal en lugares o espacios cerrados. Sí, Todavía no. ¿Por qué? Porque aunque en México no ha habido una sexta ola como tal oficial, hemos visto que algunos hospitales de la localidad han incrementado un poco todavía el que tengan pacientes con COVID, todavía algunos con COVID en estado grave, obviamente nada que ver con los inicios de la pandemia o las oleadas más fuertes, pero todavía mientras la OMS no recomiende que ya se dio de baja o ya se acabó la pandemia, seguir con todas las recomendaciones posibles. ¿Por qué? Porque si se hace conciencia, hay más posibilidades de que como el humano tengamos más armas para decir que lo que estamos haciendo es lo correcto. sí, claro. Entonces todavía la ciencia nos dice que no estamos en los momentos para todavía bajar la guardia. Ha habido casos como la influenza que estuvo en los inicios del año, el siglo pasado, 1912-14, la influenza española, donde ya dijeron todos, se acabó, volvieron a salir a las calles, todo triunfante y volvió a haber una octava ola, no tan mortal, pero sí algo, fue la tercera ola más mortal que hubo. Entonces tener mucho cuidado todavía en el uso de cubrebocas, Claro. distanciamiento, uso de gel antibacterial, todavía no salimos de esto. Entonces todavía podemos arrepentirnos algunos de nosotros con la pérdida de algún familiar o nuestra propia salud, ¿verdad? Por estos temas de complicaciones neurológicas de COVID. Efectivamente, como dicen, ¿no? Por ahí aquellos que no conocen la historia están condenados pues a A repetirla, repetirla, ¿no? sí. Como usted lo acaba de mencionar, ser precavidos, estar todavía conscientes de que existen ese tipo de medidas sanitarias y que tenemos que acatarlas para no poder llegar pues o que se vuelva a hacer otro tipo de cepa, ¿no? Totalmente. Pues bueno, doctor, de antemano le agradezco mucho su tiempo. Nuevamente entiendo que es una persona que está demasiado ocupada Oh, gracias, gracias por la invitación siempre. y que nos ha dado la oportunidad de brindar otra vez un lunes más con esta nueva información Uh -huh. y pues iniciando como sobre todo con las prevenciones necesarias para poder pues erradicar o disminuir más o menos los contagios de COVID. Uh -huh. Entonces, no sé si podíamos iniciar Sí, con el tema como tal, vamos a ver cuáles son las secuencias neurológicas que deja el COVID, ya iniciando en el tema per se, nos podría dar un pequeño resumen, una explicación como sí, tal. claro. Al momento en que uno se contagia del COVID-19, este es un virus, entonces el virus necesita de células para poder sobrevivir. Nunca el virus existe más de una cantidad de minutos fuera de las células. Entonces llegan virus, que son partículas de DNA o RNA, dependiendo del tipo de virus, o algunos viriones, que son pedacitos de estos. Se transmiten por células que van en las gotas del flush, Okay. ¿sí? Al momento que llegan a nuestro cuerpo, aspiramos estas gotas de flush y llegan a nuestras células, donde en las células mucosas se internan los virus porque tienen un receptor que increíblemente este receptor se encuentra en casi todas las células de nuestro cuerpo. Si no decir que en todas, pero casi todas, porque hay algunas que los expresan muy poca cantidad, como son las células de los huesos, Okay. pero en general casi todos expresan este receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Llega el virus, lo conecta y se interna a la célula. Y ya internado en la célula, va al núcleo y se divide.
Entonces, el COVID-19 es un virus que hace esa tipo función. de... Ajá, y nuestro cuerpo llega a atacarlo. Dicen los policías, oye, ahí están los ladrones, vamos a atacar. Lo malo es que ataca todo. Sí. No nada más a los malos, sino también a los buenos. Entonces, a veces, el daño que nos hacemos nosotros mismos por nuestro cuerpo, las defensas, son más fuertes que el daño que nos hace el virus. Aunque este virus también es muy dañino porque también infecta muchas células que participan en funciones normales, como las células pulmonares, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 que producen moco, que ante esta ausencia de moco o disminución de la formación de moco, es más fácil que otros patógenos lleguen a sobreinfectar nuestro cuerpo. Entonces, tanto el virus como las defensas nos hacen daño como tal. Y dividimos en dos grandes grupos a todas las complicaciones que van después de una enfermedad por COVID-19. Según el tiempo, a corto y a largo plazo. Okay. ¿Cuánto es el punto? 3 semanas. 3 semanas es lo que nosotros dividimos arbitrariamente. No quiere decir que 2 semanas, 6 días, 59 minutos, ya llega a ser una cosa u otra, ¿no? Pero arbitrariamente porque hemos visto que más casos, ¿sí?, de complicaciones agudas se dan en las primeras 3 semanas y más casos de complicaciones crónicas se dan en las siguientes 3 semanas. Digamos que es el tiempo promedio que se estima, ¿no? Para poder ver si hay algún tipo de reacción o algún tipo de consecuencia. Más que todo es el tiempo que nosotros después de tener la infección lo dividimos arbitrariamente para decir que las complicaciones son de corto plazo o de largo plazo, porque son distintas. Y aparte, cuando nosotros vemos las complicaciones y las dividimos, también las dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces hay complicaciones de corto plazo del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, y complicaciones de largo plazo del sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? Como tal. Ok, en este caso, cuando hay algún tipo de afectación, ya después, posterior a las 3 semanas, como usted lo menciona, se ve si va a haber una afectación a corto o a largo plazo. Si es a corto plazo, ¿cuáles serían ese tipo de afectaciones? Y pues la segunda pregunta, si es a largo plazo, ¿cuáles serían también las mismas? ¿Verdad? Totalmente. A corto plazo, en sistema nervioso central, podemos tener el que tengan hiposmia, o sea, problemas de que huelan las cosas como tal. Puede haber dolor de cabeza, o puede haber algo que nosotros le llamamos una síndrome de brain fog o de neblina mental. Empiezan los pacientes a tener problemas donde olvidan las cosas, ¿sí? Empiezan a olvidar algunos momentos de la vida, empiezan a llenarlo de otras situaciones, entonces confabulan, o sea, inventan un poquito de su historia en su mente, porque dices que no me acuerdo correctamente, pero yo pienso que pasó esto. Pero tengo estos pedazos de recuerdo, ¿no? O sea, no es como tal un Alzheimer, simplemente es o sea, otro que es la neblina mental, ¿no? Sí, es un tipo de alteración alteración cognitiva leve de tipo reversible en la mayoría de los casos y que se dan en el corto plazo en pacientes con post-COVID. Y en sistema nervioso central lo más temido es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es esto? El cuerpo ataca al virus y si el virus le gusta por el tropismo, o sea, porque el virus ese tipo de cepa que te entró a tu cuerpo, le gusta llegar al nervio periférico, se va al nervio periférico, o sea, los nervios que van a dar la información del cerebro a mis manos, a mis pies, principalmente tipo motor. Entonces inunda el nervio periférico de estos virus, se replican, dañan al nervio periférico y agudamente así, en los primeros días después de tener un síndrome de COVID, empiezan los pacientes a tener debilidad. Y es una debilidad muy característica que es debilidad ascendente. Primero la punta de los pies, luego las piernas, luego los muslos. Va ascendiendo y ya empiezas a tener un nivel motor en los músculos del abdomen y luego brazos. Entonces empieza una parálisis ascendente rápidamente progresiva. Puede ser en 24 horas. Y los pacientes después pueden inclusive tener problemas para respirar, para comer. Y eso se le llama síndrome de Guillain-Barré o polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, AIDP. Entonces, en el síndrome de Guillain-Barré, nosotros tenemos que actuar rápidamente, es una urgencia, se pueden morir los pacientes. A la primera sensación de algún tipo de debilidad. Después del COVID, en las piernas, y que vayas tú viendo que en las horas van ascendiendo, es urgente. Donde tengas tu seguridad social, ya sea pública o privada, acudir de inmediato porque puedes estar ante un síndrome de Guillain-Barré. Dicen, es que ya no se oye tanto en la televisión. Tienen razón, hay menos cantidad, pero acabo de ver uno la semana pasada. Acabo de ver un paciente con un síndrome de Guillain-Barré post-COVID la semana pasada, todavía lo hay, y si estamos a tiempo podemos darle el tratamiento adecuado para que el paciente tenga las menores complicaciones posibles o inclusive estar sin secuelas, ¿verdad?
Claro, es que una cosa es que no se vea o que no se comunique o que no se informe en medios televisivos, en internet, etcétera. Pero pues justamente es para eso que estamos haciendo este tipo de en vivos, para comentar a la gente y hacerle saber que aún existen este tipo de complicaciones y sobre todo qué hacer si llegasen a pasar este tipo de situaciones, doctor. Como usted menciona perfectamente, una vez que se empiece a sentir debilidad, acudir directamente a su médico de urgencia. Y no sé si nos pueda platicar, cuando ocurre específicamente este síndrome, cuál sería el tratamiento o cómo tendría que manejarse un paciente, uno tanto de la postura como paciente y quizá como de la persona que pudiese apoyarlo de manera directa. Acudir a urgencias inmediatamente, porque si se sospecha altamente y se diagnostica, el tratamiento son inmunoglobulinas. Ok, inmuno. Se tienen que dar inmunoglobulinas en forma aguda, y el paciente internado, y que con esto logremos salvar el que no siga aumentando el daño y que no siga avanzando como tal. Se puede hacer un tipo de reducción o retroceso, ¿no? Sí, no, inclusive espectacular con el paciente, que puede mejorar en 24 horas a estar otra vez previamente como estaba. O en algunos casos, en algunos pacientes que llegan a estar muy graves, que necesitan o requieren de algún tipo de apoyo ventilatorio como intubación orotraqueal, podemos pensar también en una segunda forma de tratamiento que se llama plasmaféresis. Sin embargo, las inmunoglobulinas han demostrado como tratamiento de primera elección ser altamente eficaces. Efectivas. Okay. Y a largo plazo, ¿qué podemos ver? En largo plazo vemos algo, lo dividimos en dos grupos, largo plazo y muy largo plazo, ¿sí? Hay pacientes que tienen, después de un tiempo, alteraciones de caída de cabello post-COVID, que aparece después de 3 semanas, trastornos cognitivos secundarios al COVID, que no es una neblina mental, porque no nada más se olvidan algunas cosas, sino tienen problemas para recordar dónde están, qué lugar están, empiezan a hacer cambios neuropsicológicos, empiezan a estar desalineados los pacientes. Me he topado con profesionistas que no se visten correctamente, no saben abrocharse unas agujetas. Y dice, ¿qué me está pasando, doctor? Es que yo lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer. Y eso fue hace un mes que me dio el COVID. Bueno, puede ser una complicación a mediano plazo, que es una alteración cognitiva reversible post-COVID, que en la mayoría de las veces es reversible, pero hay algunos casos que se ha visto que todavía puede persistir después de 6 meses, y esto se le llama específicamente a este grupo, más de 6 meses, con alteraciones donde siguen saliendo positivos con el COVID-19. Es decir, que todavía tienen. Tienen el virus y que siguen habiendo daño en forma progresiva, subsecuente. Se llaman long haul, que son grandes portadores del virus o de larga evolución. Entonces portan el virus y lo portan. Hay pacientes que hemos visto que 13 meses después de hacerle el primer estudio positivo por PCR, siguen teniendo el virus positivo. Son raros, pero pueden seguir teniendo esas alteraciones, y que pueden desarrollar más alteraciones de tipo inmunológicas, autoinmunes o por el mismo virus a largo plazo. Entonces, puedes no tener el virus positivo, no ser long haul, pero puede tener el virus negativo, pero seguir con complicaciones después de 3 semanas, y entre ellas alteraciones neurocognitivas o neuropsiquiátricas. Ahí es cuando entran las complicaciones a largo plazo y a muy largo plazo. ¿Qué tan sorprendente que a tan solo, ¿cuánto? 2 años, aproximadamente 3 años de que inició esta pandemia, cómo aún se desconoce y más bien cómo aún se están descubriendo las repercusiones que puede tener este virus en el cuerpo del ser humano? ¿Y cómo se hace esto? Con las publicaciones de todas nuestras experiencias como médicos. Sí. El tener esa capacidad los médicos de sintetizar la información, agrupar los pacientes, cómo se comportan cada uno de ellos, decir, estos se agrupan de esta forma porque se comportan igual, esto es igual, lo publico a la comunidad médica mundial y les estoy comentando qué pasa, por ejemplo, en México. Que México sí ha tenido buenas publicaciones en cantidad y en calidad de pacientes post-complicaciones de virus COVID, post-COVID, que se presentaron ahora en la Academia Mexicana de Neurología, y que vemos que nosotros estamos muy participativos ayudando al mundo, a la comunidad médica en general. Exactamente. Para decirles, oigan, en México está pasando esto, no sé si en otras partes. Tuvimos la fortuna de que los primeros datos o las primeras oleadas fueron en España y en Italia, donde empezaron a tener muchas publicaciones, y de ellos hemos agarrado mucha experiencia como tal para saber lo que hasta ahorita sabemos de esto. Por otro lado, las complicaciones a largo plazo de pacientes con alteraciones del sistema nervioso periférico, el más importante que hemos visto, porque es una enfermedad rarísima, claro, pero que ahora se ha visto con mayor incremento, es el CIDP. CIDP es contrario al Guillain-Barré, una neuropatía aguda. Esta es el CIDP, polineuropatía crónica, inflamatoria y desmielinizante. Tiene sus criterios neurofisiológicos, o sea que al momento de hacer un estudio neurofisiológico que consiste en dar
algunos estímulos en los nervios periféricos y medir este tipo de estímulos, la velocidad y la forma, están alterados, cumpliendo con criterios para la enfermedad CIDP, que el tratamiento sigue siendo con inmunoglobulinas, pero ya teniendo el diagnóstico preciso con los pacientes. Normalmente para tener un diagnóstico de CIDP es 3 de cada millón de personas, o sea, es rarísima la enfermedad. En Monterrey había unas 15 personas. Con el COVID se ha visto que esto se ha incrementado hasta 0.8 Pero lo por cada detonó el millón. COVID. Sí. A partir de... Es una autoinmunidad que lo despertó la infección por el COVID. Ya no tienen el COVID, pero sí tienen la autoinmunidad despierta para que siga atacando el nervio periférico, aunque ya no está haciendo daño el virus como tal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ahí influye de alguna manera quizá yo estoy relacionando mal, es una duda que me surgió, el tema de la vacuna contra el COVID. ¿Influye de alguna manera el que no nos afecte ese tipo de vacunas, el que nos evite que se desarrollen ese tipo de síntomas o de patologías, el vacunarnos o el seguir un esquema de vacunación? ¿Cuál es su veredicto? Sí, lo presentaron un trabajo de pacientes con vacuna y sin vacuna y el riesgo de complicaciones neurológicas aumentaba en aquellos pacientes que no estaban vacunados. Okay. Sin embargo, aunque sí era estadísticamente significativo, vimos que también las vacunas incrementaron el riesgo de tener alteraciones neurológicas. Pero como tal, el riesgo de tener más complicaciones sin vacunarte es mucho mayor, ¿sí? Hasta 2.4 veces que el no tener vacunas como tal y las complicaciones neurológicas. Hablando solamente de las complicaciones neurológicas, dejando a un lado todo el resto del cuerpo, complicaciones neumológicas, cardiológicas, reumatológicas y etcétera, ¿verdad? Claro. Entonces, hablando de complicaciones neurológicas, hay más riesgo en pacientes no vacunados que vacunados. Muchos de ustedes me pueden decir, es que la vacuna me cayó muy mal. Sí, es una vacuna muy pronta. Esta vacuna que se hizo del COVID-19 no estaba hecha ahorita así rápido. No, ya estaba realizada para coronavirus como tal. Nada más se adaptó a este nuevo coronavirus, pero ya estaba hecha desde hace 8 o 9 años los primeros estudios que se hicieron para este tipo de vacunas. O sea, no es algo tan reciente, pero sí lo que es reciente es que se hizo con muy poquitos pacientes para probarse. Entonces sabíamos que el riesgo era mayor que cualquier otra vacunas que se han investigado, porque se han hecho más estudios en personas voluntarios sanos, y en esta se hizo rápidamente la población general, porque era mucho riesgo sí, claro, no vacunarlos. Entonces muchos me pueden decir, es que la vacuna me hizo daño. Sí, sí puede ser que la vacuna te haya hecho daño, estoy de acuerdo, pero si ponemos una balanza es más el riesgo de no vacunarte al vacunarte. Me pueden decir, es que yo jamás me voy a poner otra vez vacuna porque me fue muy mal o a un familiar le fue muy mal. Sí, sí tienen riesgo, sí tienen razón, tener ese miedo por la vacunación. Sin embargo, los números reales y crudos nos dicen que si no te vacunaste o no te has vacunado, el riesgo es mayor. Me pueden decir, doctor, yo no me he vacunado nunca y nunca me ha dado. Ah, excelente. A lo mejor tienes ese tipo de respuesta autoinmune o tu cuerpo no tiene o tiene una mutación de ese receptor que no se pega el virus como tal y nunca te hayas enfermado o no haya sido tan grave que no hayas visto ningún tipo de síntomas y no te hayas hecho ningún estudio. Sin embargo, si ponemos la balanza entre millones de personas que se han vacunado y millones de personas que no se han vacunado, pues la balanza está un poco inclinada. ¿Qué intereses tenemos nosotros? Porque me dicen ahí, es que ¿qué intereses puedo yo tener que se vacune o no? Claro. Como médico quiero el bien de la persona, de la salud pública, porque al final de cuentas nosotros somos parte de la comunidad como tal, ¿verdad? Claro. Si hiciera daño, pues yo lo diría, o ¿sabes qué? Te hace daño, no te vacunes, o te va a hacer mucho problema. Pero yo, el ejemplo siempre se pone, estoy vacunado. Exactamente. Ahí es cuando entra el criterio ya de cada persona que ya decide qué hacer y qué no. Okay. Y simplemente es hacer caso a las recomendaciones. Cada persona reacciona de manera diferente, como usted lo acaba de mencionar. Y pues aquí es brindar la información en general y pues al mayor número de población que se pueda, ¿no? Con respecto y siguiendo en el tema como tal, doctor, este tipo de las vacunas normalmente dejaron algún tipo de afectación o se tiene algún dato de que dejó algún tipo de afectación neurológica, quizás un dolor de cabeza, un hormigueo en las manos, porque había pacientes que no desarrollaron COVID, pero posterior a la vacuna sí se hizo un desarrollo. ¿Qué nos podría comentar sobre eso, doctor? Sí, la vacunación como tal es un riesgo porque al final de cuentas son pedazos de viriones o residuos de DNA o RNA, dependiendo del tipo de vacuna, que se estaba metiendo en tu cuerpo y causaba daño, que aún estaba alguno de estos conocidos, pero mucho todavía sin conocer porque es algo nuevo, reciente, en los últimos 10 años de investigación. Sin embargo, la inmunidad que esto confería a las personas era pues mayor a aquella daño que podía hacer el COVID
que el no vacunarse como tal, pero sí, yo vi pacientes que desarrollaron complicaciones neurológicas a corto y a largo plazo por la vacuna. Sin embargo, son mucho menor la cantidad que aquellos que desarrollaron algunas complicaciones por el COVID-19 y su respuesta autoinmune al cuerpo. Inclusive, cuando empezamos a tratar el COVID-19, a veces tratábamos al paciente, pero no al mismo virus. Tratábamos de que el paciente no hiperreaccionara al virus, dándole medicamentos inmunosupresores, o sea, disminuir la supresión de su respuesta inmune, porque era grave. Entonces, a veces hacía una neumonitis importante, o alveolitis el paciente, inflamaba el pulmón y se ponía el pulmón blanco en las radiografías, pero no era porque el virus estuviera infectando. Inclusive ya podían desaparecer el virus en sangre, como tal, el PCR. Era que el mismo cuerpo estaba reaccionando a los restos viriones, Okay. o que ya había hecho una respuesta autoinmune y se quedaba perpetua esta respuesta autoinmune de memoria, y los pacientes empezaban a hacer unas neumonitis autoinmunes. Entonces, no solamente ataca el virus, sino el cuerpo también. Por eso se dan medicamentos inmunosupresores en algunos casos donde estaban establecidos como tal, ¿verdad? Aquí lo importante es que si yo tengo una posible complicación neurológica, ¿qué hacer? Llega el paciente a la consulta y me dice, doctor, yo tuve COVID-19 hace 3 meses, actualmente tengo unos 4 semanas de que empiezo a tener problemas para la sensibilidad en mis manos, en mis pies. Yo pensaba que me estaba durmiendo mal, pensaba que tenía algún problema al momento de que estaba pues haciendo mi esfuerzo en el trabajo, pero ya no puedo abrir bien las botellas, me he caído varias veces, tengo inclusive alteraciones de sensibilidad en las piernas. ¿Qué me puede estar pasando? ¿No me he vacunado, doctor? ¿O me he vacunado inclusive? Pues como complicación neurológica, porque es una neuropatía periférica, habrá que ver cuál de el espectro de complicaciones neurológicas vistas por el COVID, el sistema nervioso periférico es. Se ha visto a largo plazo, porque ya lleva más de 3 meses el paciente, en 3 semanas o más son de largo plazo. Se ha visto el CIDP, pero no nada más es el único. Se ha visto neuropatía motora múltiple, alteraciones de polineuropatías secundarias inflamatorias. Se ha visto que despiertan algunas enfermedades genéticas que ahí estaban dormidas y que se despertaron como tal, como síndrome de Charcot-Marie-Tooth. También se ha propuesto que los medicamentos utilizados para tranquilizar al virus como tal, los antivirales como tal, remdesivir, podían causar alteraciones de sensibilidad, o inclusive tocilizumab, medicamentos que utilizaban para disminuir la respuesta autoinmune, sí, como en este caso que les comentaba en pulmón, o otros datos en los pacientes, podían provocar efectos colaterales en el sistema nervioso periférico y causar disautonomías o alteraciones de polineuropatías distales, sensitivas y motoras. Entonces, tenemos que nosotros ir desmenuzando como neurólogos, ¿qué te está pasando? Primero que todo, el primer paso es, ¿tengo un síndrome neurológico o no? Ya acude con la consulta, nosotros lo valoramos y decimos, sí, traes un síndrome neurológico, es una neuropatía, ¿sí? Ok, esa neuropatía, ¿ya la confirmamos con estudios? Sí, ya hicimos los estudios y confirmamos que es una polineuropatía crónica inflamatoria disminuyente. Ya con esto podemos establecer, ok, es una complicación del CIDP, del COVID-19, que en este caso es CIDP, y tenemos que actuar dando el tratamiento al paciente. Entonces, siguiendo los pasos de la búsqueda de alteraciones neurológicas es como podemos llegar al diagnóstico. Acuérdense que en neurología es diagnóstico sindromático. ¿Qué síndrome trae? A un síndrome de neurona motora inferior o un síndrome de neuropatía o polineuropatía. Ok. Diagnóstico anatómico. ¿Dónde está el daño? Nervio periférico. Y diagnóstico etiológico. ¿Quién lo causó el daño? Al hacer todo el historial y todos los datos clínicos, el COVID-19 como una complicación. Y ahí es donde se puede identificar qué fue lo que detonó ese tipo de neuropatía, ¿no? Sí, al hacer minuciosamente ese tipo de... Doctor, y por ejemplo, yo, una persona que no conoce de estos temas como dentro de su ramo profesional como usted, yo como paciente, ¿cómo puedo identificar que algo está sucediendo con mi sistema nervioso, que está sucediendo algo con mi que puedo yo tener una neuropatía? ¿Cómo lo puedo yo identificar? ¿Cuáles serían quizá los principales síntomas que yo tendría que ver para poder tengo que ir directamente con un profesional, un neurólogo? Sí. Específicamente con el doctor Neuromesa. Primero que todo, alteraciones cognitivas. De arriba a abajo nos vamos a ir, el sistema nervioso central periférico. Si después de tener una infección por COVID-19, el paciente empieza a desarrollar alteraciones de memoria, lenguaje, aprendizaje, atención, o que tengan problemas de visual espacial, o sea, se pierden, salen a la calle y no saben dónde están. Entonces, alteraciones cognitivas, ya sea a corto o a largo plazo.
alteraciones conductuales, donde las personas empiezan a estar, como los cambios neurológicos son muy sutiles, la persona, vamos viéndola día con día, sabemos que si algo pequeño cambia en él, es algo que ya nos llama la atención. Entonces, alteraciones de tipo psiquiátricas o neuropsiquiátricas también la podemos ver, cambios de comportamiento, cambios de actitud, la forma en que se interactúa con los demás, la socialización. Entonces son cosas que podemos nosotros medirlas, pero son cambios sutiles que podemos ver y decimos, oye, no estaba así antes el paciente o la persona. Entonces hay que llevarla a consultar para establecer qué está pasando. Y el nervio periférico son alteraciones de 3 tipos. Sensitiva, motora, o sea, problemas de sensibilidad como tal, problemas para mover o la fuerza muscular en extremidades, manos y pies, o que tengan problemas de disautonomías. ¿Sabes qué? Siento muchas palpitaciones y a veces las siento que están muy frecuentes y a veces siento que palpita el corazón un poco más lento y me tomo el pulso y sí, viene el pulso, o sea, va muy rápido y va lo lento. O está muy arrítmico, estoy tocándome y muy arrítmico como tal. Entonces tenemos que nosotros descartar si esto es o no una patología. Entonces acudir al médico luego que empecemos a notar estos cambios, porque hay formas ya de tratarlas. Hasta hace 1 año y medio no teníamos. Hace 1 año ya empezamos a ver los primeros cambios. Ahorita ya tenemos muchísimas armas para hacer el diagnóstico y tratamiento de estas complicaciones neurológicas como tal, ¿verdad? En este caso, doctor, por ejemplo, ya cuando hay algún tipo de síntoma ya es de urgencia, ya necesariamente tengo que acudir directamente a algún tipo de trauma, no sé, a la sala médica de urgencias. Ya cuando yo no pueda literalmente levantarme, ahí es cuando ya tengo que acudir. No. ¿Cómo es? No, inclusive en las primeras horas de que el paciente empieza a tener una parálisis ascendente, ¿sí? Progresiva. Eso puede ser un Guillain-Barré, que es una de las principales manifestaciones de urgencia de un síndrome post-COVID. Que tengan alteraciones a nivel de los nervios periféricos y que el paciente vaya perdiendo la motricidad de distal a proximal, o sea, los pies, piernas, muslos, abdomen, brazos, y luego ya puede empezar a tener problemas de cuello con deglución, o sea, pasar alimentos, o inclusive para respirar. Entonces ahí es una urgencia, porque en 24 horas el paciente puedes verlo muy bien, y 24 horas pueden cambiar las cosas. Batalla para respirar y tienes que intubarlo. Perfecto. Y todo eso, ¿verdad? Perfecto, doctor. Pues vamos a continuar. No sé si nos podamos dar la oportunidad de contestar algunas preguntas de Facebook que le están haciendo, Doc. Sí, claro. En este caso, Jen Zúñiga está comentando. En mi caso, la miastenia me apareció un mes después de haber tenido COVID. Y también dice que ha aprendido mucho de usted, doctor, y le manda un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Estaba leyendo algunas preguntas. Ahorita también de una que me hicieron en la mañana. Exactamente, doctor. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron en la mañana, doctor? Sí, ¿Cuál me fue dijeron la principal? Que ya le había dado 3 veces al paciente COVID-19. 3 veces. 3 veces. Dios. Y él tenía crisis convulsivas y cada vez que tenía evento, el paciente volvía a convulsionar, pero estando bien controlado previamente. Entonces me decía que sí había una relación, claramente. Las crisis convulsivas se pueden exacerbar si los pacientes tienen algún tipo de infección de cualquier estirpe, vías urinarias, vías respiratorias, en este caso por COVID-19. Entonces tener un control muy adecuado para evitar los pacientes que tienen crisis convulsivas el volverse a contagiar de este virus como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede desarrollar una respuesta de tipo sistema nervioso central y que esto incrementa el riesgo de tener otro evento convulsivo como tal. Entonces, si nuevamente no estamos fuera de pandemia, estamos siguiendo en pandemia y seguir todas esas recomendaciones como tal, porque nos puede tocar a nosotros como tal. Exactamente, doctor, y como usted lo mencionó, y lo mencioné al inicio y durante todo el live, hay que continuar con este tipo de prevenciones que son sumamente necesarias. Doctor, pregunta, más bien nos comenta la señorita Sonia Carmona que a ella tuvo el síndrome de Guillain-Barré y que su médico, mi médico dijo que no aceptara ninguna vacuna porque mi sistema estaría siempre comprometido. Sí, ahí sí tienes razón. Cuando tienes una enfermedad ya autoinmune demostrada, o sea, no yo pienso, demuestras que tienes una enfermedad autoinmune y tuviste, en este caso, secundaria a un virus cualquiera, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré, secundario al COVID-19, la vacunación tiene ese riesgo de volver a aumentar la autoinmunidad como tal a un virus con una respuesta ya establecida previamente y que se puede volver a disparar un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, sí, ahí sí, es una recomendación, aunque no es una clase 1A, o sea, quiere decir que 100% lo que se dice es verdad, si es una recomendación clase B, que no se vacune el paciente por el riesgo que tiene otra vez de tener un síndrome de Guillain-Barré. Si tienen dolor de cabeza post-COVID,
Si tienen algunos otros datos menores como tal, se pueden vacunar como tal. Pero si tienen alguna complicación tan importante como síndrome de Guillain-Barré, CIDP o que tuvieron un long haul, la posibilidad de que despierten una respuesta autoinmune por la vacunación es alta. Entonces se recomienda o se sugiere que el paciente no se vacune, pero también teniendo riesgo-beneficio. Si la persona es un personal de salud, pues ahí la balanza está más difícil y ahí Claro. queda a criterio de la persona si se quiere o no vacunar con las recomendaciones que se tienen Con las recomendaciones médicas previas que ya se mencionaron, exactamente, doctor. Doctor, pues bueno, creo que hemos abarcado de cierta manera con gran información toda la información con respecto al tema de post-COVID. Tengo entendido que incluso puede haber mucho más. Esperamos que podamos desarrollar una segunda parte en este live. Sí. Si nos pudiera compartir en dónde lo podemos encontrar, doctor, en dónde sus redes sociales. Sí, ahí estamos en redes sociales, en Facebook, DR Alfonso Mesa, en Instagram. En algunas ocasiones estamos tratando de tener más participación para contestar a cada uno. Les digo tratando porque yo trato de contestarle a todos. Así es. Pero sí, del último que tuvimos del COVID previo, fueron más de 420 preguntas, entonces sí quería contestarlas todas. No, hombre, me ponía a veces en la noche ahí a contestar. Y muchos me están hablando de Centroamérica, Sudamérica, algunos de Europa del Este, para tratar de mejorar. Sabemos que ahorita con todas las redes sociales ya es una globalización tan importante que puedes contestar ahorita y responder en tiempo real a cualquier persona en cualquier parte del mundo como tal, si tienen sistema de internet. Pero sí batallo ahora un poquito más para contestarles tan rápido. Una disculpa, trataré de hacerlo lo antes posible. Sabemos que todas las personas tenemos, para nosotros el caso el más importante es el de uno, pero denme oportunidad para poder responder. Aquí es una forma, lleven sus preguntas, por favor, antes de los temas, tratamos de que los temas, decirles con anticipación cuál va a ser el siguiente, y si todas las preguntas que tengan en vivo podemos contestarlas, y si no, después yo también trataré de contestar como tal. No se me esperen, una disculpa muy grande, pero me gusta mucho interaccionar con todos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, somos mexicanos, somos humanos y queremos nosotros poner nuestro granito de arena para que la comunidad mejore como tal, ¿verdad? La salud pública en México. Exactamente, Dodi. Como usted lo dijo, pues este es un espacio para poder responder o más bien generalizar todo el tipo de información y le agradecemos de antemano por brindarnos este pequeño espacio informativo. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Si queremos tomar algún tipo de consulta, ¿en dónde se ubica usted? Estamos en Neuromesa, que es en Torre Médica AVE, en el 6º piso. Y estamos de lunes a viernes de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que hablemos si en dado caso tienen alguna duda o previa a la primera consulta, si me pueden mandar algún mensaje para tratar yo de responder y que ya vengan con algunos estudios. Claro. Pacientes que tienen una alteración o complicación por COVID-19, hay algunos que no se animan porque todavía es un estigma como tal. Les convido a que conmigo, con cualquier otro neurólogo, vayan para tratar de sacar esas dudas y mejorar su calidad de vida. Hay muchas que se pueden controlar como tal a largo plazo. Entonces, los invito a que nuevamente participen, estamos aquí. Y en redes sociales estamos como @neuromesa, nos pueden conseguir ahí para que todas las dudas estemos interactuando con ustedes. Claro que sí, doctor. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales del doctor, ahí justamente abajito de usted. También los números de contacto y dónde está ubicado en este caso la torre, ¿no? Y en el piso donde lo podemos encontrar. Doctor. El próximo tema, el próximo lunes a las 3 de la tarde, vamos a hablar de neuroinfección. O sea, infecciones del sistema nervioso central que actualmente están apareciendo o que ya están con nosotros. Entre ellos también puede ser por COVID-19 y dar una infección aguda. Sin embargo, hay un mar de neuroinfecciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Y las secuelas que pueden dejar las meningitis, tanto virales como bacterianas, como tuberculosas. Y los dos grandes grupos de pacientes con neuroinfección. Aquellos que no tienen un sistema de tipo inmunitario comprometido, como pacientes con la población en general, o aquellos inmunocomprometidos como pacientes que tienen VIH-Sida, aquellos que están tomando inmunosupresores o aquellos que tienen cáncer. Entonces, estos dos más grandes mares de grupos de pacientes
para hablar acerca de las infecciones del sistema nervioso central y periférico. Y vayamos preparando nuestras preguntas, doctor, Sí, que es lo con más mucho importante gusto. para que ya al final del live vayamos ahí haciendo las preguntas para que el doctor nos pueda apoyar contestando cualquier tipo de duda que tengamos con respecto al tema a tratar del siguiente live. Con mucho gusto. Le agradezco mucho, doctor. Igual esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Ya, gracias a Dios, lunes, ya casi fin de año, ya estamos Sí. a un mesecillo. Y bueno, nos despedimos desde las redes de Neuromesa. Pues bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por su tiempo y por esta pequeña información. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier duda estamos en contacto. Cuídense mucho, saludos.